Continuamos entonces con esta cuestión del proceso de diseño curricular, que no pretendemos que sea simple, además es muy variado, porque hemos marcado distintas etapas, pero el orden en que se pueden desarrollar puede ser variado. Y vamos a tratar ahora una cuestión que se ha convertido en un problema interesante, creo que es un problema actual, importante, en el diseño curricular, que es el uso de un formato en particular, que es el currículo por competencias. Respecto del currículo por competencias, uno podría decir muchas cosas. En primer lugar, el concepto de competencias no nos viene precisamente de la pedagogía, sino de la ergonomía, se relaciona con el trabajo, con las definiciones acerca de cómo se desarrolla el trabajo. Y tendríamos que hacer mención a que la introducción tan fuerte que ha tenido el tema de las competencias en cuanto a objetivos de formación ha representado inicialmente algo así como un deslizamiento que es señalado por varios autores de las relaciones que tiene que haber entre la educación y la economía. Porque primariamente cuando aparece el término competencias, como vamos a ver, se origina en la definición de los saberes que son necesarios en el campo de distintas ocupaciones, básicamente los oficios, para cada uno de los oficios. Y esto ocurre fundamentalmente y primariamente en Inglaterra, y luego, esto que tiene gran difusión y mucho éxito, se transfiere al campo de las profesiones. Y por esa vía es que las universidades comienzan a tomar un formato de currículo definido por las metas que se tratan de alcanzar en términos de competencias para sus planes de estudios. Y este movimiento es un movimiento que también a su vez sufre modificaciones, porque también vamos a ver que si bien esas competencias estaban definidas sobre todo en términos ocupacionales, desde el punto de vista económico, por las ventajas económicas que podían tener la formación de profesionales definidos en estos términos de competencias, luego el concepto de competencia se amplió y ya esa muy fuerte vinculación con lo económico quedó como una de las posibles interpretaciones de lo que son las competencias, y el concepto se abrió a otras formas también de definición de saberes. Vamos a ver entonces esta cuestión del currículo por competencias, que como digo puede responder a distintos enfoques. Hay un enfoque denominado enciclopedista, según, como hemos visto hasta ahora, todos los conocimientos están englobados en términos de conocimientos disciplinarios. Entonces las disciplinas representan el conocimiento humano organizado. También hay una formación integral que persiguen las universidades, que ya no es transferir al estudiante todos los conocimientos que existen, sino contribuir a su formación personal, que como hemos visto fue muy decisiva en las universidades anglosajonas. También, en cuanto al enfoque del currículo, existe el currículo orientado a objetivos, al logro de objetivos económicos y sociales. Hay algunos autores, cuando vimos teorías del currículo, que están dirigidos, orientados precisamente a desarrollar esta clase de conocimiento aplicado, pero también hay un conocimiento aplicado ya no a objetivos puramente económicos y sociales, sino también a resolver, a capacitar a las personas a resolver sus problemas de la vida real, sus problemas personales. Y finalmente, las universidades se enfocan hoy fundamentalmente a la formación para el desarrollo profesional. Hay toda una historia a través de cuáles son los objetivos que persigue la educación y las universidades en particular. Currículum por competencias, entonces.
En cuanto a los enfoques que hemos visto en teorías del currículo, habíamos hecho en esta historia que comenzábamos en el siglo XX, que había una corriente, la corriente de la nueva educación, uno de cuyos representantes era precisamente John Dewey, que proponía, si ustedes recuerdan, que se desarrollaran experiencias de aprendizaje para el estudiante, que eso era lo fundamental, enseñando la cultura en general y sobre todo promoviendo la formación de destrezas generales a través del método de resolución de problemas. Esta nueva educación tenía otro representante, Franklin Bobbitt, en donde la discusión se daba porque sostenía que el currículum tenía que desarrollarse sobre la base científica, como ciencia, y preparar a los alumnos para la vida adulta, no para ser niños hoy, sino para el futuro del adulto. Prepararlos entonces clarificando los objetivos para desarrollar actividades específicas. Es decir, que mientras John Dewey lo que trataba era de promover destrezas generales, Franklin Bobbitt discrepa y sostiene que hay que desarrollar actividades específicas. Los principios básicos de Bobbitt que habíamos visto era que había que analizar las actividades humanas, dividirlas en campos, tomar cada campo y analizarlo en actividades específicas. Esto era hacer científico el diseño curricular y transformar cada actividad en un objetivo de la educación. Bien, los objetivos entonces se derivaban científicamente y esto sirvió de base precisamente para el desarrollo del currículo por competencias. Esto que tengo acá ya lo hemos visto, habíamos dicho que Bobbitt se había basado sobre la psicología del aprendizaje de Thorndike y sobre la teoría de la administración de Frederick Taylor, el management científico. Dividir el trabajo para simplificarlo, controlar los elementos del lugar de trabajo y contabilizar los costos sobre estudios de movimiento y su relación con el tiempo. Estos principios de Bobbitt fueron llevados a la práctica en el diseño científico del currículo de Warren Charters, un colega y discípulo de él, que propuso el análisis del puesto de trabajo, que todavía hoy se utiliza en, por ejemplo, las divisiones de recursos humanos, por ejemplo, en muchas empresas, y existe toda una corriente muy fuerte que basa precisamente los procesos de formación en el análisis de los puestos de trabajo para capacitar a las personas para desarrollarse en esos puestos de trabajo. Digamos que lo que se diseña es relativo a los puestos de trabajo. Ahora, el análisis del puesto de trabajo que propone Charters, que hasta hoy se utiliza, es un proceso de estudio, investigación e identificación de todos los componentes del puesto de trabajo. Estudio, investigación e identificación de los componentes. ¿Cuáles son? Tareas, responsabilidades, funciones y requisitos de capacidad que son necesarios para desempeñarse efectivamente en ese puesto de trabajo. Hay distintas maneras de hacerlo y sobre todo podemos diferenciar dos. El que utilizaba Charters, en realidad era el que tenemos acá más abajo, el inductivo, empírico-analítico, observando a la persona que desarrollaba efectivamente un trabajo determinado, se analizaba qué conocimientos, qué saberes, qué destrezas tenía que tener para poder ser efectivo en ese puesto de trabajo. Otra secuencia posible para la definición es deductiva. Y esa deducción implica que uno define un puesto de trabajo y trata de decidir cuáles son los componentes de conocimientos que debería tener. Uno tiene una base en la observación, el otro en un constructo conceptual acerca del puesto de trabajo. Son dos procesos que podríamos decir son inversos. Uno deductivo, el otro inductivo. En Inglaterra, sobre todo, se usa un proceso deductivo. En Estados Unidos, sobre todo, se utiliza un proceso inductivo.
Acá tenemos entonces algunos ejemplos de cómo podríamos establecer esa estructura del análisis de puestos de trabajo en distintos niveles, en distintos aspectos. En el currículum por competencias, nosotros nos encontramos que se pone en juego un currículo con enfoque en los productos. Los productos quiere decir los resultados obtenidos en la formación. Pedagogía por objetivos, porque ¿cuál es la formación que se busca? Precisamente a través de esa clase de análisis, decidir cuáles son los objetivos que hay que lograr, como sostenía Bobby. Y la evaluación, entonces, es referida a criterios como análisis de discrepancia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo defino como criterio cuáles son los objetivos que trato de alcanzar y cuando veo qué es lo que el estudiante ha aprendido, lo hago comparando su aprendizaje con el objetivo previsto. Ahí encuentro si hay discrepancia o no hay discrepancia entre ambas cosas y por lo tanto decido si el estudiante ha alcanzado los objetivos decididos o no los ha alcanzado. La discrepancia es mayor, menor, cuanto menor sea, más exitoso habrá sido el aprendizaje del estudiante. Quiere decir que el currículo por competencias tiene estas tres bases fuertes. Análisis en los resultados obtenidos, en el aprendizaje de los estudiantes, en términos de objetivos que están previamente definidos y la evaluación como comparación entre el aprendizaje del alumno, el resultado obtenido y la meta que se había propuesto alcanzar. Es un desafío, como digo, difícil para encontrar el equilibrio entre, dijimos, el currículo tiene que ser flexible y las competencias, en cambio, son predefinidas y cuanto más específicas sean, menos flexible va a ser el currículo. Cuanto mayor sea el número de competencias definidas y mayor el número de objetivos precisos, definidos, específicos, definidos, menos flexible obviamente será. La relación entre los componentes del curso y las competencias tiene que ser muy clara. Cada curso tiene que responder a un cierto cuerpo de competencias que están predefinidas. La pregunta, entonces, para nosotros es ¿cuál es la orientación didáctica que tiene el currículo por competencias? Como vamos a ver, la respuesta a esta pregunta depende mucho de cuál es el enfoque con el cual son definidas las competencias. El enfoque de Bobby, por ejemplo, así muy cerrado en cuanto a análisis del puesto de trabajo, ya sea deductivo, ya sea inductivo, de todas maneras ha sido un enfoque. Y vuelvo a decir, si en un principio fueron definidas así, de manera muy dura en cuanto a actividades específicas y gran número de actividades específicas y por lo tanto de objetivos, en verdad ha ido ampliándose. No podemos decir que ha quedado exclusivamente ceñido a esa forma de definición, sino que distintos autores lo han mirado también desde distintas perspectivas y con el tiempo podemos decir que en las últimas 2 décadas ha habido un cambio, un progreso en el sentido de la amplitud con la cual este concepto de competencia ha sido trabajado. Podemos decir entonces que habría que ver qué es una competencia, qué clases de competencias hay, qué relación tienen con los estándares, qué es un currículo por competencias y cómo se suele diseñar el currículo por competencias. De esto nos ocuparemos. Una primera definición, voy a dar una definición que es absolutamente general, muy común, la encontramos con mucha frecuencia, que es esta. Competencia es la habilidad para desempeñar las acciones requeridas a un profesional en los niveles necesarios para garantizar una práctica segura y efectiva. Quiero decir que es una definición sumamente amplia y tiene los componentes que generalmente se encuentran en las definiciones de competencia, pero de una manera particular. Vean ustedes, competencia es una habilidad para desempeñar acciones. ¿En dónde? En un contexto determinado. Porque dice, requerís a un profesional en un contexto determinado. Todo profesional trabaja en determinado contexto, en un medio. En un tiempo determinado también.
Contexto determinado, tiempo determinado. Ahora, la pregunta es ¿cuándo determinado? Porque ahí es donde reside la enorme diferencia que hay entre los distintos enfoques con los que se trabaja el currículo por competencias. No todos dan la misma respuesta. La competencia, entonces, es definida con enfoques distintos. Por ejemplo, 3 enfoques. Capacidad para ejecutar tareas, lo acabamos de ver. Un profesional que se desempeña efectivamente en un medio determinado. Atributos personales, porque para desempeñarse efectivamente no basta con poseer conocimientos. Hay que tener también responsabilidad, hay que tener capacidad de decisión, el poder elegir entre alternativas, por ejemplo, de acción en determinado momento, ante determinado problema. ¿Qué es? Ejecutar tareas, acciones o poseer atributos personales, estoy diciendo aspectos, como vamos a ver, no cognitivos. Para ejecutar tareas tiene que poseer conocimientos y tiene que poseer las técnicas necesarias para resolver esas situaciones. Pero para estar dispuesto a hacerlo, necesita tener ciertas actitudes y tiene que tener ciertas condiciones personales también. Y hay un tercer enfoque, que es el holístico, que incluye los otros dos. Los conocimientos y saberes técnico-profesionales y las características personales, de personalidad, podemos decir, como para afrontar esas responsabilidades. Vamos a ver entonces que encontramos distintas definiciones de qué es una competencia. Yo voy a plantear una serie de definiciones diferentes porque plantean distintos matices, que es lo que tendríamos que considerar. Una primera definición es la habilidad para realizar una actividad determinada con un estándar prescripto. Ahora, vamos a aclarar luego qué es un estándar. Habilidad es una habilidad para realizar una actividad determinada, con un determinado estándar, es decir, con un cierto nivel de efectividad. Tiene que ver más con lo que las personas hacen que con lo que saben. Porque una característica que vamos a ver en todas las definiciones de competencia es que no basta con el saber, es un saber en acción. Entonces el tema es qué acción, en qué situación se da la acción, cuáles son las restricciones que tienen esas acciones y las exigencias que tienen las acciones. En este caso, tiene que ver, dice esta definición, más con las personas hacen que con lo que saben. Tiene un contexto, tiene un resultado, debe estar claramente definida porque es una acción determinada y es más que una destreza simple. Es resolver una situación determinada en un contexto determinado, en un momento determinado. ¿Qué son los estándares entonces? Porque muchas veces se asocian los dos términos, competencia y estándar. La competencia como concepto, cuando llega al campo de la pedagogía, llega, como dije, del campo de la ergonomía, es decir, del estudio del trabajo. Los estándares tienen una historia algo más complicada, pero digamos que se refieren más bien a la uniformidad de los resultados. Cuando se habla de estándar, se dice cuál es el nivel exigido y ese nivel tiene que reproducirse en distintas acciones. Entonces, estándares son especificaciones o criterios aceptados de modo general que definen los conocimientos, capacidades y competencias con los que deben contar los estudiantes o graduados de un nivel, ciclo o modalidad de la educación. En el Reino Unido, desde la sanción del currículum nacional básico, se usa la palabra estándar para referirse a los logros que obtuvieron efectivamente los estudiantes. Por eso se dice que, por ejemplo, a medida que pasa el tiempo, los estándares suben, pero suben porque mejoraron los desempeños de los alumnos. En otros países, estándar es lo que se establece como, independientemente de que sea alcanzado o no sea alcanzado. Por ejemplo, en Estados Unidos.
Una segunda definición de competencia, veamos que cada una va agregando algo. Dice que es la capacidad subyacente en un individuo que está relacionada causalmente con un estándar de efectividad y o con un rendimiento superior en un trabajo o una situación. Esta es la definición de Spencer. Spencer es una definición aceptada que responde a lo que se llama el modelo del iceberg. ¿Por qué modelo del iceberg? Acá sí está hablando de una capacidad subyacente. Ven ustedes, lo que sigue ya lo hemos visto, está relacionada como causa, esa capacidad que tiene el sujeto, de lograr un estándar, el deseado, nivel de efectividad deseada, superior, en un determinado trabajo o una situación. ¿Por qué iceberg? Se llama modelo del iceberg precisamente porque habla de una capacidad subyacente. Cuando se posee competencia, se puede demostrar en la acción. Pero lo que se demuestra en la acción es solamente una parte del saber que uno posee. Por debajo, así como del iceberg se ve solo una parte, por debajo lo que hay es un saber mucho más profundo, que en realidad está sosteniendo la parte visible del iceberg, pero cuando Spencer y Spencer hablan de capacidad subyacente, se refieren precisamente a todos esos saberes que en parte son visibles y en parte son invisibles. Esta noción de competencia, que implica aprendizaje visible y aprendizaje invisible, efectivamente es una gran definición. Está planteando un tema que es un tema sumamente interesante, que vale la pena siempre volver sobre él. Por ejemplo, cuando hablamos de atributos personales, es probable que estemos hablando de la parte no visible del iceberg, que está actuando como condición para que la acción se realice, pero que nosotros estamos haciendo como hipótesis que tiene esto invisible, subyacente, que el estudiante no está demostrando, que la persona que posee la competencia no está demostrando necesariamente. Es más, la competencia siempre tiene un aspecto latente, porque se demuestra solo en la situación en que la acción se hace necesaria. Pero todos nosotros poseemos muchas competencias que no demostramos constantemente. Las demostramos solo si es necesaria esa acción que nos está reclamando una situación determinada. Por lo tanto, el modelo del iceberg es un modelo que es interesante y que está señalando algo que hasta ahora no había aparecido, que es el aspecto subyacente, latente y subyacente que tiene la competencia. Una tercera definición se refiere a la forma de comportamiento y pensamiento. Pensemos acá algo. Dice que está asociada a motivaciones, al autoconcepto, atributos de la personalidad. Acá está diciendo que no es solamente el resultado en términos de comportamiento, sino que también hay pensamiento detrás de esto. Porque la definición que había dado precisamente Bobbitt desde un principio de las actividades específicas que había que poder desarrollar, actividades, acciones específicas, en realidad no hacía referencia a aspectos subyacentes o latentes, no hacía referencia a un pensamiento y a las motivaciones de los sujetos, porque tenía una postura conductista. Entonces, la motivación era exigida por la situación. La motivación era generada por un buen estímulo. Pero acá estamos diciendo que hay competencia cuando hay comportamiento y pensamiento, cuando hay motivaciones, cuando depende de cómo el sujeto se ve a sí mismo, su autoconcepto, y a esos atributos de la personalidad que se refieren a lo que serían aspectos no cognitivos del aprendizaje. Es decir, que estamos señalando progresivamente que en la competencia hay aspectos cognitivos que se pueden manifestar en la conducta, aspectos cognitivos que no se manifiestan en la conducta porque no quedan latentes y no se manifiestan, y también a cuestiones que tienen que ver con los atributos personales, con cuestiones de personalidad, y por eso nos estamos haciendo una pregunta.
¿Los atributos personales son innatos o se pueden enseñar? Porque si son innatos y no se pueden enseñar, allí sería el límite en el cual la competencia no se puede desarrollar. O situaciones en las cuales podría ser posible simular que uno posee la competencia, pero que el atributo personal en realidad no existe. No deja de ser un problema complicado desde el punto de vista de la enseñanza. Una cuarta definición se separa de las anteriores. Es la definición que hace un pedagogo suizo, Philippe Pernoud, de la Universidad de Ginebra, que diferencia competencia de lo que no es competencia, para diferenciarlo claramente, precisamente. Dice, la competencia no es solo un saber. La competencia no es solo un saber hacer, es decir, no es solo un saber en acción. ¿Qué más es? No es un logro de aprendizaje. No es que yo puedo decir porque aprendió algo tiene competencia. No es tener conocimiento de algo. No es tener capacidad, porque él diferencia competencia de capacidades. No es conocer técnicas y reglas. ¿Qué es la competencia? Entonces, da una definición que es una definición interesante, vuelvo a decir, se diferencia de las anteriores. Dice, sí exige un saber, no cabe duda. No es solo un saber, pero exige saber. Se realiza en la acción, no es un saber hacer, pero necesita que se actúe. No hay competencia si no es competencia en acto. Nosotros estamos diciendo hay competencia subyacente, con contenido subyacente, latente, ¿no? Él dice, hay competencia solamente cuando es en acto, cuando yo puedo ver que eso se ha realizado. Requiere la movilización de los saberes, es decir, el sujeto puede tener muchos saberes, pero tiene que poder movilizarlos. Movilizarlos es evocarlos, transformarlos, adecuarlos a una respuesta a esa situación, a la respuesta apropiada a esa situación. Entonces, diferencia competencia de capacidad. ¿Por qué? ¿Qué es competencia? Bueno, acá competencia implica que el sujeto es capaz de actuar para manejar una situación global. No es una situación específica, es una situación global, compleja. Es resolver un problema complejo. A eso está llamando competencia. Vean ustedes que se diferencia totalmente de la definición que se había originado en Bobbitt. Actividad específica para resolver una situación determinada, predeterminada, un objetivo definido. Acá no, está hablando de situaciones globales, de situaciones complejas. Pero la competencia se refiere a unas ciertas situaciones globales, a unas ciertas situaciones que son complejas, a unos ciertos problemas. En cambio, la capacidad se diferencia porque es una operación que no se ocupa de la situación global y es relativamente independiente de los contextos. Las competencias exigen necesariamente que se definan las situaciones, vuelvo a decir, no específicas, sino globales. En ese sentido, uno podría decir se aproxima más a la definición que había dado John Dewey de lo que era la formación. Mientras John Dewey hablaba de destrezas generales para experiencias que podían ser generalizables, en el caso de Bobbitt no, eran actividades específicas para problemas predeterminados, objetivos específicos predeterminados. Él los diferencia. ¿Qué sería una capacidad? Operación que no se ocupa de la situación global y es relativamente independiente de los contextos. Supongamos, para seguir con nuestra historia respecto de dónde vienen estos conceptos. John Dewey hablaba de destrezas generales. Las capacidades son esas destrezas generales. Por ejemplo, la resolución de problemas, la capacidad de argumentación, la capacidad de análisis o síntesis. Nosotros hablamos de distintas clases de razonamiento. Esas tenían capacidades que en distintas situaciones y en relación con distintas competencias. Las competencias ponen en juego, movilizan capacidades. El ser capaz de hacer un buen resumen, por ejemplo, de analizar conceptualmente un texto, esas son capacidades.
que se van a poner en juego, se van a poner en acción en el caso en que las competencias lo requieran. Pero entonces yo tengo que enseñar capacidades, desarrollar capacidades, y tengo que enseñar competencias, cómo usar esas capacidades en ciertas situaciones que implican manejo de la situación global, de una situación global compleja. Una misma capacidad se puede utilizar en distintas competencias, en distintas situaciones. Bien, entonces, lo que está diciendo él, habíamos dicho, exige un saber, se realiza en la acción, tiene que actuarse para que uno pueda hablar de competencia y requiere movilización de saberes. ¿Qué saberes? Las capacidades y las informaciones, porque sin información no hay competencia. Bien, una definición 5. Esta definición la da la Universidad Católica de Lovaina, dice así: competencia es la integración de conocimientos, habilidades y actitudes que capacitan para desempeñarse de manera efectiva. Es decir, que acá nuevamente nos encontramos conocimientos, aspecto cognitivo, habilidades que pueden ser cognitivas y no cognitivas, y actitudes que no son cognitivas, pero que tienen un componente cognitivo, porque la actitud depende de lo que uno sabe. La actitud implica una disposición de una conducta de aceptación o rechazo frente a algo determinado. Y en la medida en que uno conozca ese algo, por eso digo tiene un aspecto cognitivo, es posible que adopte una actitud de aceptación o de rechazo. Es decir, que las actitudes, aunque son predominantemente afectivas, también tienen un componente cognitivo. Por lo tanto, la definición que se da acá es muy amplia: conocimientos, habilidades y actitudes que capacitan para desempeñarse de manera efectiva. No dice más, en una situación determinada o no. Bueno, esta es una de las discusiones que hay en la formación de competencias. ¿Cuán determinada es? En la línea de Bobbitt, bien determinada, bien específica, y son varios los autores que así lo señalan. En cambio, en la línea de John Dewey, no necesariamente determinadas, sino que son situaciones entendidas de manera más amplia. Como vamos a ver, algunos autores también hablan no de una situación, sino de familias de situaciones. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, por ejemplo, en el programa PISA, que todos conocemos por las evaluaciones internacionales que hace, lo que hace también es una medida, ellos dicen, de competencias. ¿Qué es una competencia para ellos? Implica la habilidad para satisfacer demandas complejas mediante la movilización de recursos psicosociales, en los cuales se incluyen destrezas y actitudes, en un contexto particular. Quiere decir que ellos toman la definición semejante a la que estaba tomando la Universidad Católica de Lovaina, por ejemplo, o el propio Perrenot, pero la aplican a un contexto particular. Es decir, que en la medida en que yo quiera saber si alguien posee la competencia, tendrá que poder manejar determinadas situaciones. El tema es qué situaciones. Porque precisamente se diferencian clases de competencias, como vamos a ver. Ellos dicen, en el contexto de la globalización y del cambio de las tecnologías, las competencias que necesitan los individuos para alcanzar sus objetivos se han hecho más complejas. Requieren más que el dominio de unas destrezas determinadas estrechamente definidas. Están tomando partido. No es la definición de Bobbitt. Ellos están ampliando, por eso decía que hay una tendencia a ir ampliando el concepto de competencias y ya no pensar en respuestas predeterminadas ante situaciones predeterminadas específicas, sino que ya se amplió el tipo de conocimientos y de habilidades que hay que poner en juego. Así que, dan un ejemplo. Yo les voy a plantear algunos ejemplos, lo vamos a ver algunos de ellos rápidamente, pero para ir avanzando en lo que es la conceptualización de las competencias. Tomo un ejemplo. Habilidad para comunicarse efectivamente. ¿Cuáles serían las competencias? El ejemplo habilidad para comunicarse efectivamente es un saber muy amplio. Habilidades
comunicación y comunicación efectiva. Bien. ¿Cómo serían las competencias? Conocimiento de la lengua, destrezas prácticas en el uso de tecnologías de información, actitudes hacia las personas con las que se comunica. Como vemos, conocimiento, habilidades y actitudes. Tenemos las tres cosas que se mencionaban en Lovaina. Conocimiento de la lengua, hace falta conocimiento, si no yo no me puedo comunicar efectivamente con otros. De la lengua en este caso, porque es una habilidad lingüística, en este caso la comunicación, puede haber otras habilidades. Destrezas prácticas en el uso de tecnologías de información, ya entonces no estoy utilizando solamente una forma de lenguaje. Actitudes hacia las personas con las que se comunica, lo no cognitivo también es fundamental. Tendríamos que cubrir los tres campos. Definición 7. John Bowden relacionaba la competencia con las formas del aprendizaje y decía, competencia es el compromiso de aprender de cada nueva situación en la que se encuentra y la habilidad para responder a este compromiso. Quiere decir que ya no es una situación predeterminada en la cual yo entreno a alguien para poder responder, sino que es aprender en cada nueva situación y habilidad para generar una nueva respuesta. Vean ustedes que esta es una definición completamente diferente de competencia, en donde no es que yo lo entrene para que responda de una manera predeterminada ante una situación definida, sino que digo, lo capacito con competencias abiertas como para que pueda resolver las nuevas situaciones que se le van a plantear. Es una definición distinta. Dice, la capacidad de formular juicios adecuados al contexto en las áreas siguientes. Veamos entonces ejemplos. Las áreas de la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, el análisis crítico, la responsabilidad personal y profesional, el liderazgo, la alfabetización en tecnologías de la información, la orientación internacional y la conciencia ambiental, entre otros. Estamos en otro campo. Su definición es muy interesante, podríamos decir que sigue la línea de Perrelou, amplio, tiene que ver necesariamente con lo que acabamos de decir respecto de las competencias, pero lo que está diciendo es, yo no puedo prever, hay incertidumbre respecto de cuáles son los problemas, por ejemplo, que va a tener que enfocar o enfrentar, resolver un profesional en el futuro. Lo tengo que capacitar y darle las competencias sería darle los saberes, las habilidades y las actitudes como para resolver situaciones nuevas y encontrar respuestas nuevas. Eso sería competencia, lo nuevo, lo creativo. Vean ustedes, es un cambio conceptual muy importante. Implica la capacidad, dice Bowden, para juzgar cuál es la conducta apropiada en diferentes contextos profesionales y sociales. Habilita para desempeñarse efectivamente en cada nueva situación en su vida profesional o social. ¿Por qué definición optamos? Acá, como vemos, yo les decía, va cambiando el concepto. Acá ha cambiado. Definición 8. Le Boteuf es un especialista en capacitación que decía así, competencia es una construcción a partir de una combinación de recursos personales, conocimientos, saberes hacer, cualidades o aptitudes, conocimientos, destrezas, habilidades, cualidades o aptitudes personales y recursos del ambiente. Acá lo que él está agregando a lo que hemos visto hasta ahora son el uso del recurso del ambiente. La competencia implica no solamente poder dar una buena respuesta, sino para dar la nueva respuesta, ser capaz de analizar el ambiente y usar lo que el ambiente nos ofrece para dar esa buena respuesta. Recursos del ambiente, relaciones sociales, documentos, informaciones y otros, que son movilizados para lograr un desempeño. Entonces, lo que antes se decía, para situaciones determinadas dar con una respuesta apropiada, esa respuesta que ha sido aprendida, casi como una receta, ¿no es cierto? Le Boteuf dice, saber usar el ambiente para construir una respuesta, porque para él, justamente, el aprendizaje requiere la movilización de los saberes, la movilización personal de los saberes, la construcción
por parte del sujeto. Y acá nos encontramos con que si unos tenían una postura conductista, otros ya están hablando de construcción de saberes. Ya teóricamente su postura respecto de lo que es aprender y lo que es mostrar el aprendizaje ha variado completamente. Definición nueva, Weiner. La habilidad de manejar, que es la competencia, ¿no? La habilidad de manejar de una forma apropiada los desafíos que situaciones y problemas complejos les plantean a los individuos quienes, para actuar de manera responsable y adecuada en un contexto, tienen que integrar conocimientos complejos, habilidades y actitudes. Como ven, se va consolidando esta idea de que hay que resolver problemas complejos, movilizar, transformar, recombinar los conocimientos que uno tiene, las habilidades que uno tiene y las actitudes. Tener actitudes apropiadas. Esto me parece que ya va definiendo un concepto de competencia que es interesante. ¿Qué son habilidades? Porque los términos que se usan en educación son, como dice un autor, conceptos acordeón. Se pueden usar de diferentes maneras. Entonces, dicen estos autores, Benbow y Hora, hay una variación considerable. Si ustedes ven la fecha 2018, ¿no? Hay una variación considerable en la forma en que miembros de diferentes subgrupos disciplinarios y profesionales valoran y conceptualizan habilidades importantes. Es decir, que en un mismo grupo profesional nos podemos encontrar con diferentes respuestas acerca de cuáles son las habilidades necesarias. Se halló que los conceptos de las habilidades están también fuertemente atados a la geografía y la cultura organizacional, entre otros factores contextuales. A la geografía. Depende de los profesionales que formamos, cuáles son los ambientes geográficos y culturales. Y las culturas organizacionales implican que las tribus académicas, como las llama Bichar, o profesionales, también tienen sus propias culturas, así como las instituciones en las cuales un profesional, por ejemplo, debe insertarse. Las habilidades que necesitan son variadas. Las habilidades se ven mejor como conjuntos multifacéticos y situados de conocimiento, destreza y disposición, o modelos culturales. Son modelos culturales diferentes. Y urge la adopción de visiones más matizadas entre educadores, empleadores y políticos educativos que tengan en cuenta las fuerzas culturales y contextuales que conforman el éxito del estudiante en el trabajo. Es decir, que ellos lo que están diciendo es, si ustedes pretenden fijar de una vez cuáles son las competencias, se están equivocando, porque hay que ser mucho más matizados respecto de este tema, porque las definiciones que hay respecto de las competencias necesarias, las habilidades necesarias para el ejercicio profesional, varían. Varían según los lugares, varían según las corporaciones que las definen. Tienen que ser mucho más dúctiles, tienen que ser mucho más matizadas, tienen que ser mucho más adaptables. Y son combinaciones, como dicen, multifacéticas y situadas. Por eso es necesario ver a dónde. De conocimiento, destreza y disposición. Digamos que hoy, si hablamos de competencia, hablamos siempre de una combinación de conocimientos, destrezas, habilidades y disposición. Pero que son culturales y contextuales. Es decir, no es que nosotros podamos tomar el ejemplo de el país tal, sino que tenemos que pensar en los lugares en donde los profesionales van a estar trabajando, culturalmente cuáles son las definiciones de esa profesión en esas zonas, en esas regiones, en esos tiempos, y en términos de futuro, porque nosotros tenemos que pensar en cuáles van a ser las competencias que en el futuro necesitarán nuestros graduados. Como vamos a ver, este es un problema en la definición de las competencias. Bien. Los niveles de competencias, también nos podemos preguntar, dijimos, ¿qué son competencias? Bueno, hemos visto que hay distintas definiciones,
pero que se ha ido avanzando en la ampliación del concepto. Los niveles de competencia pueden ser genéricos, por ejemplo, conocimientos, habilidades, actitudes, conductuales, en donde ya ahora lo defino más, actuaciones en el lugar de trabajo. O si no, actuaciones sumadas a conocimientos, ahora, pero evalúables por separado. Es decir, que yo le puedo tomar un examen sobre cuáles son sus conocimientos y ver cómo actúa en el lugar de trabajo, separado. O si no, integrados, actuaciones y conocimientos integrados. U holísticos, en donde además coloco lo no cognitivo, las disposiciones, los atributos personales. Por eso digo, los niveles de competencia, según John Bowden, a quien antes habíamos visto, pueden diferenciarse. Creo que las competencias son solo conocimientos, que le puedo tomar un examen, o puedo tomar un examen de conocimientos, ver qué habilidades tiene y cuáles son las actitudes todas separadas, o puede ser holístico en el punto 4. En fin, la definición va a diferir. Competencias. Se suelen diferenciar competencias de base, lo que en Francia sobre todo se ha llamado el zócalo, la base mínima, o competencias diferenciales, según, por ejemplo, profesiones o según niveles de edad o niveles de escolaridad, en fin, las puedo diferenciar según puestos de trabajo. Comunes son ese zócalo que sí o sí todos debieran alcanzar. Está definido en esos términos en mucho texto, documentación francesa. ¿Qué se aprende? ¿Qué se desarrolla? Competencias. Pueden ser macrocompetencias o microcompetencias. Macrocompetencias son aquellas que engloban una cantidad de situaciones diferentes que se pueden denominar familias de situaciones, por ejemplo. Algunos las llaman así. O clases variadas de situaciones, o pueden ser muy específicas. Por eso digo, pueden ser o macrocompetencias para resolver problemas globales, o pueden ser microcompetencias en una situación determinada. Pueden ser más generales, es decir, a una variedad muy grande de situaciones, no solo cantidad, sino variedad de situaciones, o pueden ser muy específicas en una situación absolutamente microdeterminada. Según el nivel, como dijimos, pueden ser macrocompetencias o micro. Y según el campo de aplicación, pueden ser también generales o específicas. Pero lo que quiero decir es que puede haber macrocompetencias específicas y macrocompetencias generales. Que puede haber microcompetencias específicas y microcompetencias generales. Les quiero decir que según el nivel y según el campo de aplicación se pueden combinar. No es que necesariamente las macrocompetencias son generales, porque, por ejemplo, la capacidad para resolver problemas puede ser una macrocompetencia específica. ¿Por qué específica? Pues se resuelve problemas determinados. Y lo mismo puedo tener microcompetencias generales o microcompetencias específicas. En fin, que la combinación hay que ver cuando uno va a definir las competencias qué está definiendo, según el nivel y según el campo de aplicación. Campo de aplicación más amplio o más chiquito. Y el nivel es que sean macro o generales. Bien. Clase de competencias entonces. Si lo vamos sintetizando lo que estamos viendo. Puede haber competencias básicas, que todos, lo que llamamos el zócalo, que todos tienen que tener. Competencias transversales. Transversales son aquellas competencias que se pueden poner en ejecución en distintas situaciones. Más transversales cuanto mayor sea la variedad de situaciones. Y competencias transituacionales son aquellas que no dependen realmente de contextos demasiado específicos, sino que en una variedad muy grande de conceptos que se pueden ir ampliando cada vez más, se pueden poner en ejecución. También se pueden diferenciar competencias estratégicas, sistémicas o procedimentales. Estratégicas son aquellas que se pueden utilizar adecuadamente para realizar acciones en una variedad de situaciones, pero en las cuales hay que poder resolver por qué, cómo, cuándo, para qué se realizan esas acciones.
Pueden ser sistémicas porque uno entiende cuáles son todos los componentes de una situación y en función de una estructuración que uno hace de esos componentes resuelve cuál sería la acción adecuada. O pueden ser procedimentales cuando son más específicas y para determinado momento, por ejemplo, de un problema determinado, se resuelve ejecutar una determinada acción. Pueden ser técnicas funcionales duras relacionadas con el trabajo, conductuales. Estas responden mucho más a lo que era la corriente de Bowlby. Técnicas en la función que uno busca que se cumpla, se las suele denominar duras, tienen que ver con lo técnico profesional, estrictamente con lo técnico profesional. O sea, hay que hacer la reparación de un televisor y entonces el técnico acude a una competencia, que es una competencia que tiene esas características. Está relacionada con el trabajo, tiene que realizar la conducta adecuada. Más allá de lo que él pueda pensar, eso no nos interesa. En esa situación tiene que realizar determinada conducta. En muchas profesiones está preestablecido cuál es el protocolo, por ejemplo, que hay que seguir en situaciones determinadas. Hay que tener la competencia para actuar de acuerdo con ese protocolo. Ahí están fijadas las competencias. Pero también hay competencias que se denominan personales, blandas, interpersonales, de autoimagen, relacionadas con las motivaciones, las actitudes, los atributos personales. Decía, tiene que ver con aspectos no cognitivos, pero se las suele denominar blandas, porque no es que teje simplemente el conocimiento afuera, no, incluye el conocimiento, pero tiene que ver más con la posibilidad de optar entre diferentes cosas, no está preestablecido, como si fuera un protocolo en donde la conducta está definida previamente y está establecido qué es lo que hay que hacer y no se puede apartar de eso, sino que en este caso puede optar por diferentes posturas, distintas acciones posibles. Competencias, entonces, pueden ser duras o pueden ser blandas. Y esa diferenciación hoy se hace. Las clases de competencias, entonces, Jean-Marie de Quetel dice, hay un desarrollo sociohistórico de la concepción de conocimiento como producto del currículo. Dice, hay 5 etapas o movimientos. Jean-Marie de Quetel es belga, ha trabajado mucho en términos de evaluación y por lo tanto es interesante. Vamos a ver estos movimientos sucintamente. Él dice, el primero fue conocer, se define como tener conocimiento de textos clásicos y comentarlos. Esto ha sido la educación durante siglos. Un segundo movimiento, un segundo momento, conocer se define como asimilar los resultados de los descubrimientos científicos y tecnológicos. Podríamos decir que esta ha sido una postura que se ha tomado en la escuela moderna, asimilar los resultados de, es decir, aprender lo que otros han descubierto. Un tercer movimiento, conocer es demostrar el dominio de objetivos traducidos en comportamientos observables, típico de la pedagogía conductista, de la didáctica conductista, se definen objetivos en términos de acciones, conductas que otro puede observar. Cuarto movimiento, conocer es demostrar la competencia, que puede tener características, por ejemplo, básica, necesaria, exigible, entre otras características posibles. Básica, necesaria, exigible. Es decir, decimos previamente cuál es la competencia y exigimos que los alumnos alcancen esos niveles de competencia. Pero también podemos definirlo como un quinto movimiento, dice de Quetel, en donde el enfoque es más holístico. Obviamente, acá se ha enriquecido el concepto. Saber, pues el conocimiento. Saber ser, el tener conciencia, representación y conducta. Conciencia de la situación, conciencia del problema. Ser capaz de representárselo en términos de conocimientos y acciones posibles, operatorias. Y poder desarrollar la conducta adecuada. Esto implica saber hacer, en esa situación, saber hacer. Y el saber como puerta de entrada en situación, en contexto y complejo.
Siempre las situaciones son complejas, no hay situaciones simples. Situaciones, como dije, aunque no lo menciono allí, familias de situaciones, no una situación determinada, sino situaciones que presentan analogías entre sí y que llaman a la realización de ciertas acciones. Por lo tanto, las acciones se realizan en contexto. Como decía Le Botter, saber usar el contexto implica también competencia. La competencia no es solo poseer un saber, sino saber usar ese saber, usar el ambiente en el cual uno se encuentra, los recursos que hay disponibles en el ambiente para realizar la acción adecuada y resolver el problema complejo que siempre, como complejo, se está planteando. El currículo por competencias, Gisop decía hace tiempo, en el Reino Unido, para ser más competitivos, es que se desarrolló todo este sistema de definición del currículum por competencias. Más competitivo en relación con lo que era el mercado común europeo, la introducción del Reino Unido en ese momento en la Unión Europea, lo que llevó a definir lo que se llamaban justamente las cualificaciones generales vocacionales, que tenían carácter nacional, primero para oficios y luego también para profesiones. Fue una manera de ser más competitivo en el mundo económico, formando recursos humanos que estuvieran capacitados para realizar eficientemente tareas. Nace de allí. Desde ese momento el tema de las competencias aparece en el plano de las definiciones curriculares. ¿Qué implica? Preocuparse más por los resultados del aprendizaje, preocuparse por las competencias para el trabajo, por eso dije, nace de la ergonomía. Está influido por la administración científica, Bobbitt. El currículum por competencias responde a los objetivos que había tenido Bobbitt en el primer capítulo de su libro El currículo de 1918 y se despliega en currículos por competencias específicas, predeterminadas, en contextos predeterminados, etc. En el proyecto Tuning, que forma parte de la construcción del espacio europeo de educación superior de la Unión Europea, se hizo un cuestionario en el 2001. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desarrolla el programa PISA. Entonces, bueno, ahí se van discutiendo la cuestión de las clases de competencias. Quiero decirles que el proyecto Tuning hace un estudio muy interesante respecto de cómo son las competencias y cómo deben ser tratadas. Acá yo tomo algunas cosas nada más, pero realmente vale la pena analizarlo en serio. El proyecto Tuning fue una forma de tratar de ir homogeneizando, pero no uniformizando duramente, los currículos universitarios. El nombre de Tuning fue elegido para el proceso destinado a reflejar la idea de que las universidades ni buscan, ni debieran buscar uniformidad en sus programas de grado o en cualquier tipo de currículo europeo unificado. No es eso lo que se está buscando, un currículo europeo prescripto o definitivo, sino simplemente, dicen ellos, buscar puntos de referencia, convergencia y entendimiento común. Puntos de referencia, convergencia y entendimiento común. Lo que no se proponían era hacer un listado de competencias para cada una de las carreras y que todas uniformemente enseñaran exactamente lo mismo y lograran los mismos objetivos de aprendizaje. Entonces ellos diferencian clases de competencias específicas relacionadas con la disciplina y genéricas, específicas relacionadas con cada una de las disciplinas y competencias genéricas. También diferencian instrumentales, interpersonales y sistémicas. Yo, para que se entienda, he tomado algunos ejemplos, los veremos muy sintéticamente, pero ustedes tienen la posibilidad de ir analizándolos luego con más cuidado para ver cómo es que se están definiendo. Las competencias instrumentales tienen estas características. Implican habilidades cognitivas, capacidades metodológicas para manipulación del ambiente, la organización del tiempo y estrategias de aprendizaje, toma de decisiones y resolución de problemas. Destrezas tecnológicas para el uso de herramientas de información y computación.
Destrezas lingüísticas para expresarse oralmente y por escrito. Por eso, competencias instrumentales tienen todas estas características. Competencias interpersonales, capacidades individuales relacionadas con la capacidad para expresar sentimientos y comunicarse con otros. Capacidades sociales relacionadas con el trabajo en equipo y para emprender tareas con compromiso social y ético. Y favorecer procesos de cooperación e interacción social. Ven ustedes que las competencias son una mezcla de competencias duras y competencias blandas. Competencias sistémicas, instrumentales, interpersonales, sistémicas. Destrezas y habilidades relacionadas con el sistema como un todo. Combinación de sensibilidad, conocimiento y comprensión del todo en su conjunto. Capacidad para planificar cambios y diseñar mejoramientos. Capacidad para diseñar nuevos sistemas. Ven ustedes que nos vamos aproximando a una postura que no es estrictamente la postura conductista que habíamos visto, sino que está respondiendo ya teóricamente a otra visión de lo que es la educación, lo que es la formación, lo que es la formación profesional. No se trata entonces de fijar específicamente cuáles son los conocimientos que tiene que tener en contextos prefijos, sino que al contrario, es ampliar el campo. Las competencias para la Unión Europea son instrumentales, interpersonales y sistémicas. Y el cuestionario que ha hecho ha respondido, no lo vamos a ver ahora con detalle, ustedes tienen la posibilidad de mirar, respecto de cuáles son las habilidades, las competencias instrumentales, las competencias interpersonales, las competencias sistémicas, que está planteando el cuestionario al que ha respondido en ese momento 25 países en la Unión Europea. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico también hace un perfil de competencias básicas y digamos que lo que nos interesa, cada competencia no se emplea aisladamente, sino hay una constelación de competencias que cada contexto requiere. El marco general siempre es la educación continua, es decir, que se alcanza cierto nivel, pero que siempre se prevé que ese nivel, por una parte, puede ser profundizado, enriquecido y podrá progresar, o puede modificarse, porque puede ser que algunas competencias que en un momento son necesarias, luego deban ser sustituidas por otras competencias. Y vamos a llegar entonces a una definición 10. Hasta ahora habíamos llegado a la definición 9, ahora a la definición 10. La competencia para la vida. La competencia para la vida es definida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en lo que se llama el Centro para la Investigación y la Innovación Educativa. Por eso se llama DSECO, definición, selección de competencias. Dice, competencia para la vida es un bagaje intransferible y multifuncional de conocimientos, habilidades y actitudes que todos los individuos necesitan para un desarrollo personal satisfactorio, la inclusión y el empleo que debería lograrse al final de la educación obligatoria y constituir una base sólida para el aprendizaje a lo largo de la vida. Tenemos acá una definición entonces que podríamos decir que va englobando todas las líneas que fuimos recogiendo, en donde no es solamente competencia lo que tiene que desarrollar la universidad para el trabajo técnico profesional, sino competencia para la vida. Esa competencia que queremos desarrollar en lo personal, en lo social, para la vida del profesional y del ciudadano. Por lo tanto, las competencias básicas son las que presenta la OCDE: usar recursos interactivamente, interactuar en grupos heterogéneos, actuar autónomamente, usar recursos interactivamente, interactuar en grupos homogéneos y dije autónomamente. Las competencias básicas seguramente, dicen ellos, van a cambiar en el futuro. ¿Por qué? Porque va a cambiar, seguramente. Y estamos capacitando a nuestros docentes, a nuestros estudiantes, perdón, y a nuestros docentes también, para ese futuro, que es un futuro incierto. Competencia, entonces, si es la forma de comportamiento, pensamiento, asociada a motivaciones, al autoconcepto, a atributos de la personalidad, nos volvemos a preguntar, ¿se puede desarrollar si no están los atributos nativos necesarios de personalidad?
¿Podemos enseñarlos? Ese es uno de nuestros problemas. Los niveles de desempeño pueden variar, como ya habíamos visto, puede ser superior, bueno, mínimo, insuficiente. Las evidencias pueden ser efectivas o pueden ser potenciales. Como nosotros sabemos, pueden ser subyacentes, pueden ser latentes. Se enseñan hay una pregunta, entonces, porque ha habido mucha investigación sobre el tema. ¿Se enseñan las competencias en las carreras universitarias? Muchas de las respuestas demuestran que hay competencias que se enseñan que no son aplicables. Hay competencias necesarias que no son enseñadas. Que muchas veces solo se enseña conocimiento académico. Que las competencias desarrolladas por simulación son efectivas. Y que muchas veces se enseñan competencias por experiencia, en donde se incluye conocimiento, comprensión, acción y evaluación. Digamos que las formas de enseñar en estos casos son decisivas. Nosotros podemos hablar de conocimiento, podemos hablar de habilidades, podemos hablar de actitudes, pero nuestro problema no es solamente formular la definición de las competencias, sino decidir cómo se enseñan. Y esto es lo que a nosotros nos obliga a pensar no solo en un currículo escrito, sino también en un currículo en acción. Así que hemos visto el concepto de competencia, hemos visto que hay distintas clases de competencias y hemos visto que se han ido modificando a lo largo del tiempo. Los enfoques son diferentes. Traté de mostrarles que hay un enfoque conductista, hay un enfoque constructivista y hay un enfoque socio-constructivista. Digamos que hemos visto cómo estos enfoques han ido cambiando a lo largo del tiempo y que el enfoque estrictamente conductista en realidad tendríamos que decir que ha sido abandonado. Y que la idea hoy de la competencia es una idea muy interesante en la cual uno sí puede, me parece, trabajar de manera amplia, de manera abierta y además particularmente flexible y dinámica, porque las competencias establecidas de una manera muy estricta, muy específica, van a ir cambiando con el tiempo. Por lo tanto, es interesante poder asociar el desarrollo de la noción de competencia en función de lo que hemos visto en el desarrollo de las teorías del currículo. Vamos a pasar luego entonces al último módulo de este curso, que va a ser evaluación de currículo.